es una reconstrucción, no es una simple iluminación de la práctica, como diría Piaget, ¿no? Bueno, cuando el análisis se remonta al nivel de los problemas, sitúa la práctica del actor, que en general no ve cómo podría haberlo hecho de otro modo, en una gama de posibles. O sea, yo hice esto, pero podría ser que hubiera hecho esto otro, esto otro, esto otro. La intervención no aparece como una necesidad o como una necesariedad, sino como la mejor solución que encontré en ese momento para esa situación, pero podría haber habido muchas otras. Y entonces esa es otra vía muy importante para elaborar conocimiento didáctico. Bueno, para nosotros, una de las propuestas que me parece posible para el análisis de los registros en la bibliografía, porque todavía estoy hablando no de los registros de las clases en las que están incluidas las alumnas pesquisadoras, sino que estoy hablando todavía de esto que llamamos análisis preliminar, que es analizar registros en bibliografías. Una de las preguntas que me parece posible tiene que ver con la planificación, o sea, ¿qué habrá pensado este profesor en función de lo que hace en este fragmento de clase que estamos analizando? ¿Qué problema se habrá planteado, qué interrogante se habrá planteado cuando planificó esta situación? Es una manera de remontarse del plano de las soluciones al plano de los problemas. Por otra parte, además de remontarse a los problemas que originan la solución que se dio en esa práctica analizada, Fabre propone a los docentes que describan lo que hicieron. Tomo esta cuestión que trabaja este autor en relación con la descripción que cada docente hace de lo que él mismo hizo, para pensar en lo que en nuestro caso podría ser la descripción de lo que presenciaron, o sea, de lo que hace el profesor de la clase en la cual ellos están, en este caso, observando. Y también podría ser interesante que los alumnos describieran situaciones didácticas cuyo desarrollo han visto en un vídeo, por ejemplo. En los 3 relatorios de ustedes que leí, me llamó la atención que la consigna que les dan a las alumnas es que describan lo que sucedió sin dar opiniones, sin analizarlo, sin sacar conclusiones. Por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que quiero decir, pero sucede en los 3 relatorios de diferentes maneras. En el caso de la Facultad de Itápolis, lo que yo les quiero mostrar, como dice en el punto 2, se pide registrar literalmente todo lo demás, y en el punto 4 se dice que se haga sin hacer análisis. ¿Sí? Igual me parece muy interesante la guía que se elaboró para este registro y me gustaría que la leyeran. Solicitar à professora a oportunidade para fazer registro de uma atividade de lista em dupla. Isso tem que ser feito com antecedência para que ela possa colocar na rotina da semana. 2. Registrar literalmente o desenvolvimento da atividade. A orientação do professor sobre a atividade, critérios para o agrupamento, o comportamento dos alunos na formação das duplas. 3. Selecionar 2 ou 3 duplas para observar detalhadamente. Esta seleção pode ocorrer na hora da atividade, quando, por um motivo ou outro, alguma coisa lhe chame a atenção. O trabalho dos alunos, a fala do professor para dar comando durante o trabalho, o comportamento de cada aluno, o que dita e o escriba, as falas dos alunos, as intervenções do professor para o avanço dos alunos durante a atividade. 4. Relato detalhado das atividades
a partir dos registros, sem fazer análise. Bueno, es una guía que contempla diferentes aspectos de la clase a observar. Es muy general porque todavía no estamos observando algo específico que dependa de la situación didáctica con la que estamos trabajando. Cuando estemos pensando, por ejemplo, en que lo que un alumno o un grupo de alumnos va a observar es una situación de lectura de los niños por sí mismos, esta guía podría transformarse en algo mucho más específico referido a qué hay que observar en ese tipo de situación particular. Pero por supuesto no es el caso de las primeras observaciones de las alumnas. Volviendo a la cuestión de distinguir la descripción de la interpretación o el análisis, a mí me parece bien interesante que las alumnas tengan que hacer ese esfuerzo de tratar de describir lo que sucedió. Y la razón por la que me parece muy interesante es porque en educación todos, y eso me parece que las alumnas deben participar de eso, no sé, hay una tendencia natural, entre comillas, que por supuesto no es natural, pero forma parte de lo que espontáneamente se hace, que como ustedes recordarán, Michel Fabre Christian Orange distingue el análisis espontáneo que uno podría hacer de lo que es el análisis didáctico, ¿sí? Hay una tendencia espontánea a juzgar lo que está pasando, no a analizarlo, a decir esto está bien o esto está mal por tal o cual razón. Esto yo lo haría así o no lo haría así, ¿sí? Pero es el pedir que ellas distingan la descripción del análisis me parece que probablemente ayuda a salir de esa cuestión de bien o mal. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sino a tratar de hacer ese esfuerzo. De todas maneras, aunque demos esa consigna, es importante que tomemos en cuenta que la descripción que cualquiera de nosotros hace siempre es selectiva y está teñida por lo que uno sabe acerca de la situación. Fabre señala, en el análisis de las prácticas se confronta el decir y el hacer, pero sin que este hacer sea inmediatamente legible. No puede ser descrito sin que esta descripción sea ya una interpretación. Y me parece bien gráfica la comparación que él hace. En un partido de fútbol, yo no puedo decir qué hacen los jugadores sin saber a qué juego están jugando, es decir, sin conocer la problemática general del fútbol. Esto me causó gracia porque me puse a pensar cómo haría yo para describir un partido de fútbol. Sería siniestro. Entonces, ¿y cuál es aquí y ahora la problemática del juego? Es decir, ¿cuál es el conjunto de exigencias que resultan de las relaciones de fuerza y ubicación entre los jugadores? La descripción es la explicitación de las soluciones, la interpretación es la búsqueda de los problemas. Pero descripción e interpretación se apoyan mutuamente, son funciones complementarias. No se pueden explorar las soluciones sin hacer hipótesis sobre la naturaleza del problema. Como dice un conocido refrán, el que no sabe es como que no ve. No sé si existe un equivalente en portugués. Fabre agrega que analizar la práctica es llevar la evaluación a nivel de los problemas, supone la construcción de un marco, de un paradigma de interpretación que sea común a los formadores y a los formados. Es imprescindible que formadores y formados compartan, grosso modo,
los mismos modelos de profesionalidad, sin lo cual no habría comunicación posible entre ellos. En lo que quiero insistir, y me parece que el ejemplo del partido de fútbol es muy fuerte en este sentido, es que cuando uno describe una situación, lo hace desde los conocimientos que tiene. Entonces, si nosotros queremos que los alumnos describan porque, por ejemplo, se eligió que van a pesquisar tal tipo de situación didáctica, ellos tienen que saber mucho acerca de en qué consiste, qué propósitos tiene, cuáles son las intervenciones del docente, o sea, qué se ha estudiado en didáctica de la lectura y la escritura sobre ese tipo de situación didáctica, porque es eso lo que los va a poder habilitar para encontrar cómo describir y qué observar. Enseguida voy a volver sobre esto, ¿sí? En nuestro caso, lo que las alumnas saben o no saben acerca de la situación va a afectar fuertemente cómo hacen la descripción. Volviendo a la metodología de investigación didáctica que estamos tomando como referencia, yo ya me refería a lo que tiene que ver con cómo podríamos abordar los análisis preliminares, o sea, qué cosa parecida a esa podríamos hacer en la formación en relación con los contenidos y con las concepciones de los alumnos que se ponen en juego allí. Ahora me quiero ocupar de qué versión podríamos hacer de estas dos cuestiones que son el análisis de la enseñanza usual y específicamente de la forma en que se trabaja en la clase en la cual están las alumnas trabajando. Vuelvo allí vinculándolo con el análisis de la enseñanza usual y del contexto didáctico. Las alumnas obviamente están haciendo algún tipo de análisis de la enseñanza usual, puesto que están asistiendo a las clases en las escuelas. Me parece, voy a dar solo una sugerencia, ¿no? Hay muchas diferentes cuestiones que se podrían analizar del contexto didáctico específico. En base a los relatorios que leí, me pareció que algo interesante que se podría observar es cómo se combinan las propuestas del programa Leer y Escribir con los hábitos instalados desde la enseñanza heredada de generación en generación. Sabemos que la realidad nos depara todo tipo de combinaciones entre el proyecto de enseñanza que estamos proponiendo, en este caso que está proponiendo el programa Leer y Escribir, y lo que está instituido en la escuela desde hace siglos. Por ejemplo, entre los relatos de ustedes que he leído, aparecen las siguientes intervenciones de la profesora. A professora mandou que eles escrevessem a palavra abacaxi e eles escreveram acaxi. A professora falou: "Olha na minha boca, cadê o ba?" Os alunos ficaram atentos, em silêncio, prestando atenção na boca da professora. E a professora andando e passando por todas as duplas. Esa insistencia de la profesora en que los alumnos miren su boca para inspirarse al escribir es usual en esta clase. Voy a dar ejemplos de preguntas, de cuestiones que se podrían plantear acerca de ese pedacito del registro, del relatorio. ¿Es coherente con intervenciones que se sugieren en el programa Leer y Escribir? ¿De dónde viene? Es decir, ¿de qué concepción acerca de la enseñanza de la escritura? ¿Puede ser útil para los alumnos? ¿Para todos los alumnos? ¿Para algunos? ¿Para quiénes?
es decir, para los que están transitando, por qué nivel de conceptualización esa intervención podría quizá, si lo tuviera, tener algún sentido. Se sugieren otras intervenciones para ayudar a los alumnos a avanzar en la escritura, o sea, esta profesora, ¿qué otras intervenciones hace? Y relacionando con las intervenciones sugeridas por el programa Leer y Escribir, ¿cuáles selecciona esta profesora? ¿Cuáles pone en acción y cuáles no? Por otra parte, en varios de los casos que leí, la actividad está organizada en duplas. Es el caso de esta profesora. ¿Esto es acorde con los supuestos de leer y escribir? Me imagino que sí, aunque no leí, ¿no? Quiero decir, no es que esté diciendo todo cuestionable, sino que el objeto sería mirar qué características tiene esta combinación peculiar que se da en esta clase entre las prácticas muy antiguas impresas en la institución y el trabajo que se viene haciendo desde hace años en el programa. Y me parece que todo esto es bien interesante para mostrar que los contextos didácticos verdaderos, que es lo que estaríamos analizando, son híbridos diferentes, porque no es que todos van a ser iguales, sino que se van a combinar aspectos diferentes en cuanto a los supuestos que los atraviesan. A mí me parece que también que sería muy interesante analizar en conjunto, o sea, juntos los profesores y los alumnos, la mayor o menor consistencia interna de las diferentes actividades e intervenciones desarrolladas por la docente en relación con un tipo específico de situación. Y si esto se hiciera con varias situaciones antes de la que se va a registrar y analizar a fondo para el trabajo final, eso permitiría problematizar que para que las alumnas se apropien de la forma en que se problematiza la situación y estén más habilitadas para analizarla a fondo y para formularse interrogantes acerca de ellas y también para ir afinando sus posibilidades de registrarla y analizarla. De alguna manera esto les permitiría ir construyendo los problemas acerca de los cuales ellas van a profundizar en su indagación. Bueno, la otra fase del trabajo, de la investigación en didáctica, es el diseño del proyecto de enseñanza. Yo no me voy a detener aquí porque me parece que en pocos casos las alumnas van a poner en acción un proyecto de enseñanza. De todos modos, construido por ellas, quiero decir, ¿sí? De todos modos, eso puede ocurrir en algunos casos y si algunos de ustedes piensan que es interesante, después volvemos a esto. Pero me interesa sobre todo centrarme, otra vez tomando la investigación didáctica como modelo de referencia, en el trabajo de campo. La metodología fundamental de la investigación en didáctica es la realización en clase, es decir, el registro de la clase como totalidad y el análisis de lo que sucedió en esa clase. Y se utiliza también la entrevista como metodología auxiliar del análisis de la clase. Esto significa que las fuentes de datos son la observación y el registro de las situaciones de enseñanza y las instancias de planificación con los docentes y de discusiones después analizando juntos la clase y la recolección de las producciones de los alumnos. Aquí estoy en lo que hacemos cuando hacemos investigación didáctica para producir conocimiento didáctico nuevo, o más o menos nuevo.